Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un gran honor iniciar este ciclo de charlas, de mesas dedicadas a la problemática de género aquí en el CCT La Plata, con esta mesa que es la primera, que es inaugural y con invitadas e invitado de lujo. Realmente les agradezco muchísimo la presencia a los tres invitadas e invitados. Bueno, como decía, esta es una actividad que organiza el CONICET La Plata con el auspicio de Claxo, a quien agradezco también puntualmente en nombre de su secretaria general, de Karina, y por supuesto con la participación de la ESIGEN, la Escuela Sindical de Género, que integramos las instituciones aquí presentes, el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, CONICET, Bancaria, SIC. Así que, bueno, muchas gracias también por todo lo que se desarrolló desde la ESIGEN. En primer lugar, quiero decir que desde el CONICET en general y desde el CONICET La Plata en particular, ha habido muchas acciones referidas al desarrollo de los derechos de género, tanto en relación con la normativa como en relación con las actividades pedagógicas, con las capacitaciones y con la difusión. Eso ha tenido gran repercusión en el ámbito, no solo en el ámbito local, sino en el ámbito nacional. En esta oportunidad, esta actividad es presencial. Hemos hecho invitaciones puntuales para que asistan, porque no teníamos, como ustedes saben, un aforo ilimitado, pero esta actividad se va a grabar y va a estar disponible en el canal de YouTube del CONICET. Así que todo lo que nosotros discutamos hoy se va a grabar. Quiero agradecer la presencia de autoridades de la universidad, de la Facultad de Humanidades, con su decana que nos acompaña, a la coordinadora de la maestría de memoria, de historia y memoria, al secretario de posgrado, a la coordinadora de la ESIGEN, por supuesto, mi colega, el vicedirector del CCT, Carlos de la Védova, y a todas y todos ustedes que estamos tan comprometidos con este tema. Como dije antes, esta es la primera de 3 actividades, 3 mesas. Las mesas van a estar dedicadas a pensar el género desde distintas perspectivas. Hoy nos vamos a referir a género y cuidados. La mesa que se va a desarrollar en octubre, a principios de octubre, que luego les vamos a pasar la invitación puntual, nos vamos a referir a género y masculinidades, y en la de noviembre, ya en el mes de noviembre, que es un mes especialmente sensible para todas las acciones de género relacionadas con la fecha de fines de noviembre, del 27, va a ser dedicada a género y violencia. Así que, bueno, queremos hacer la última enmarcada en esa problemática. Nosotros aquí en el CCT contamos con un espacio de género que trabaja las problemáticas de género y de violencia laboral en su conjunto. Ese espacio está alojado en la Oficina de Derechos Humanos de nuestro CCT, y la responsable es Emilce Insaurralde, a quien quiero agradecer especialmente la organización de este encuentro. Todo lo que salga bien es obra de Emilce. Todo lo que salga mal, por favor, me lo atribuyen directamente. Pero Emilce organizó no solo las invitaciones puntuales y reiterativas, que ya sé que muchas veces recibieron, y la invitación a este panel. Por último, ya para comenzar con la actividad, quiero señalar que
Esta charla, como dije, tiene como título Políticas de cuidado con perspectiva de género, y nos acompañan hoy en esta presentación la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires, la ministra Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Estela. Nos acompaña Karina Batiani, la directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Karina tiene una larga trayectoria académica, es doctora en Sociología, profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es integrante del International Science Council y es integrante del Sistema de Investigación de Uruguay. Por supuesto, es nuestra referente en CLACSO, institución que auspició también la realización de estas jornadas. También se ha dedicado específicamente a la problemática de cuidados en Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, Política de Cuidados y Hablemos de Desigualdad. En tercer lugar, nos acompaña nuestro querido vicepresidente del CONICET, Mario Pecceni, que también es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París, es profesor de Sociología de la Salud en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto Germani. También sus investigaciones se refieren a salud, género, sexualidad y representa al CONICET en esta conversación. Bueno, creo que las intervenciones de estos tres participantes nos pueden alumbrar, nos pueden iluminar desde distintas perspectivas, que lo que me interesa fundamentalmente es una perspectiva que va desde lo regional, desde nuestra Latinoamérica, a lo nacional y a lo local, que por supuesto lo aporta con creces la ministra del Ministerio de Mujeres. Pero lo más interesante me resulta que estas perspectivas no son perspectivas aisladas, inconexas, sino que están totalmente integradas. Nosotros pensamos esta charla de manera bastante descontracturada en tres tiempos. Un primer tiempo en que me voy a permitir hacerles una pregunta para que ustedes respondan. Un segundo tiempo en que vamos a formular una segunda pregunta y un tercer tiempo que con mucho gusto vamos a abrir el debate con el público presente. Así que, si están de acuerdo, pensamos en un orden que puede ser el mismo para las tres intervenciones. Habíamos pensado que comience Karina, que siga Mario y que termine Estela, tanto para la primera como para la segunda intervención. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el primer desafío que me interesaría que conversaran en esta mesa? Sería, ¿qué entendemos por políticas de cuidado? ¿Y por qué es importante pensarlas desde una perspectiva de género? Una pregunta amplia, general, para que cada una y cada uno de ustedes la recoja desde el lugar, desde el espacio en que quieran hacerlo. Bueno, muchas gracias nuevamente y entonces le doy la palabra a Karina. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente es un gusto enorme estar aquí. Agradezco a CONICET La Plata y a la querida Gloria Chicote la invitación para estar hoy aquí. Por supuesto que saludo a Mario, que siempre es un gusto compartir con él este tipo de charlas. Bueno, Mario Pecceni, como ya se dijo, vicepresidente del CONICET, y a la ministra Estela Díaz, con quien también ya hemos compartido
espacios y seguro que va a ser un gusto. Lo que Gloria nos dijo es que para esas preguntas nos dio 7 minutos. Y bueno, vamos a tratar de respetar ese tiempo pautado. ¿Qué son las políticas de cuidado? Yo iría un paso más atrás y diría, antes de hablar de políticas de cuidado, preguntémonos qué es el cuidado. Y evidentemente el cuidado sería imposible dar una definición completa en 7 minutos, entre otras cosas porque es un concepto que hoy está en plena construcción, en pleno debate, en todos los ámbitos, en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la política pública y de los movimientos, las organizaciones, por lo menos sociales, vinculadas al tema. Yo les voy a decir cómo yo entiendo la cuestión del cuidado, y no solamente cómo la entiendo yo, sino cómo, digamos, se ha definido en general, aunque puede haber excepciones, como en cualquier concepto que está en construcción, cómo se ha definido en el campo de la política pública a nivel latinoamericano, ¿verdad? A partir de qué concepto o con qué concepto trabajan las políticas, porque entendiendo el concepto creo que va a ser más fácil entender de qué hablamos cuando hablamos de políticas de cuidado. Y lo de género va de suyo, porque cuando les dé la definición va a quedar clarísimo cuál es el lugar del género en las políticas de cuidado. Entonces, cuando hablamos de cuidado, digamos, podemos dar muchas definiciones. La que yo voy a dar está pensada para política pública y, por supuesto, de la mano de la agenda feminista, indisociable, ¿verdad? Entonces, hablamos de cuidado, digamos, como aquellas tareas o aquellas actividades, todas las que son necesarias en distintos terrenos, en distintos campos, para garantizar el bienestar en la vida cotidiana, en el día a día de todas las personas, pero particularmente de las personas dependientes, por distintas razones dependientes por ciclo vital o dependientes ocasionales, ¿verdad? COVID mediante, muchas personas fueron por un periodo dependientes, por ejemplo, a causa del COVID, por poner un solo ejemplo. Y obviamente esa definición está muy asociada a todo lo que se llama en el campo de los cuidados el trabajo de cuidados. ¿Y por qué? Porque decimos, bueno, el cuidado tiene por lo menos 3 grandes dimensiones, una dimensión material, concreta, seguro que todas las que estamos acá y quizás algunos de los todos que están aquí saben de qué hablamos cuando hablamos de actividades de cuidados, ¿verdad? Cuidar a alguien, todo lo que implica, si pensamos en un niño, desde alimentarlo, higienizarlo, etcétera, etcétera, y la lista de tareas, ¿verdad? Esa es la dimensión material además objetivable, relativamente, ya sé que la objetividad y la objetivación es siempre discutible y más en las ciencias sociales, pero relativamente objetivable. Después una segunda dimensión más asociada a lo económico, cuidar a alguien tiene un costo directo, dinero, ¿sí? O un costo indirecto, también económico, por lo que dejamos hacer para cuidar a B, C o D, ¿sí? Entonces esa sería la segunda dimensión. Y una tercera que tiene que ver con la dimensión más, si ustedes quieren, emocional, emotiva, sentimental o como le quieran llamar, que tiene que ver con las emociones que se ponen en juego, los sentimientos, emociones que se ponen en juego en la cuestión del cuidado. Son 3 dimensiones, pero que a su vez parten de una premisa, y es que en cualquier, siempre que hablamos de cuidado, hablamos de una relación, ¿sí? Una relación que se establece como mínimo entre quien cuida y quien es cuidado, como mínimo. La relación puede ser mucho más compleja y pueden intervenir otros, muchos actores, pero como mínimo entre cuido y cuidado, ¿sí? Y además que esas dinámicas o esas actividades de cuidado se pueden realizar de diferente manera, de manera paga o no paga y en diferentes ámbitos. Básicamente, para decirlo en honor a los 7 minutos, para decirlo sencillito, dentro o fuera de la familia, el hogar, puertas adentro o puertas afuera. Esa sería como la gran definición. Por supuesto que estoy dejando otras cosas por fuera. No nombré la ética del cuidado, que es otro de los debates. No nombré el cuidado en términos de la dimensión ambiental. Es otro tema que también se puede colocar. Estoy acotando el cuidado a lo que hoy, por lo menos los países que están avanzando en el campo de las políticas de cuidado,
toman como punto de partida. Y si tomamos ese como punto de partida, bueno, entonces las políticas de cuidado son efectivamente esas acciones públicas en distinto terreno, y por lo tanto, cuando digo en distinto terreno, digo por definición casi intersectorial, ¿sí? No es un sector de la política pública, sino que es un campo amplio de la política pública. Son esas acciones públicas que justamente van a tomar a cargo la organización social y la organización económica de los cuidados para garantizar ese bienestar, digámosle, físico y emocional, si ponemos las tres dimensiones que coloqué en la definición, del cuidado, ¿sí? Entonces, allí tenemos una primer definición. Obviamente, estas políticas están dirigidas, en primer lugar, a quienes necesitan cuidado, es decir, a las personas que demandan cuidados. En general, en nuestras sociedades, la infancia, sobre todo la primera infancia, pero no solamente, las personas mayores dependientes, porque no todas las personas mayores requieren necesariamente o son objeto de la política de cuidados, y las personas con discapacidad. Pero además de atender a las personas que demandan cuidado, las políticas de cuidado también tienen que ocuparse de quienes brindan los cuidados. Y ahí viene el kit de la cuestión en términos de las claves de género o las claves feministas, ¿verdad? Por la organización social que tenemos hoy del cuidado y por la división sexual del trabajo y por lo tanto por los sistemas sexogenéricos que rigen nuestras sociedades, quienes hacemos el 80% del cuidado, y esto no lo estoy diciendo al azar, esto es resultado de mediciones que se han hecho en nuestros países, somos las mujeres. ¿Dónde? Principalmente en el ámbito de las familias y cómo, principalmente de manera no remunerada. ¿Qué es lo que quieren las políticas de cuidado? Cambiar eso. Es decir, cambiar la división sexual del trabajo, no tenemos por qué ser las mujeres las que cuidamos siempre. Quieren cambiar también esa lógica de que esté todo recostado sobre las familias, que es una entelequia además, porque no son las familias, son las mujeres, ¿verdad?, de las familias, en sentido amplio. Y quieren cambiar también, digamos, la distribución entre los distintos agentes y darle al Estado, en tanto responsable de las políticas públicas, un papel predominante. Entonces, eso es como yo entiendo las políticas de cuidado. Como dije antes, además son intersectoriales, porque hablar de cuidado es hablar de muchos sectores, pero eso en todo caso lo dejo para la segunda intervención, de muchos sectores del campo, por lo menos de cómo entendemos de manera tradicional la política pública. Y evidentemente estas políticas de cuidado van al centro de las políticas de protección social. Es más, hoy se afirma por parte de bueno, muchas investigadoras en América Latina, pero también en el campo de la política pública y de los organismos internacionales, el cuidado como el famoso cuarto pilar, lo habrán escuchado, del bienestar, de la protección social, en los dos casos, ¿verdad? Entonces, eso, y creo que me pasé, perdón, 9 minutos según mi reloj. Creo que estoy en tus 7 minutos y espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Karina. Le damos la palabra a Mario. Bueno, los 7 no importa, no se pongan no me pongo tan estricta. Hola, bueno, buen día y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Una felicidad y un honor y una responsabilidad, aparte después de tamaña síntesis, problematizada síntesis, es difícil decir algo que no desentone. Pero bueno, por lo pronto empezar a hablar de políticas de cuidado. Políticas, por un lado, remite en el lenguaje ordinario, remitía a lo público, y los cuidados, así también desde lo espontáneo del lenguaje ordinario, remite al ámbito de las relaciones cotidianas, íntimas, privadas. Entonces, ¿cómo pensar políticas de cuidado cuando en este a priori que los feminismos se han dedicado durante tantos años a desmontar, digamos, cómo construir una política de algo que remite a un universo donde, en teoría, de cómo se ha construido de manera burguesa y patriarcal la política,
en un mundo privado y en un mundo público, bueno, implica empezar a desmontar esos límites de lo social y de lo político como un trabajo político justamente. ¿Y en qué sentido lo privado aparece y las prácticas de cuidado aparecen como naturales? También voy a ser súper esquemático en la exposición. Aparecen como privadas y aparecen como necesarias, es decir, que no podrían ser de otra manera. Y justamente el trabajo político pasa por mostrar que eso que aparece como natural en realidad es histórico, social, políticamente construido. Eso que aparece como privado está atravesado y definido por lo público. Y eso que aparece como necesario es contingente, quiere decir que podría y debería ser de otras maneras. Entonces, de ahí es donde interviene las políticas del cuidado, es decir, primero mostrar el carácter político de eso que aparece como prepolítico o parapolítico, y segundo, como también decía recién Karina, y cómo no hacerlo desde una perspectiva de género. Si pensamos a los cuidados como un modo de las relaciones sociales que son por definición generizadas, sexuadas y generacionales, no hay manera de no hacer esto si no es con una perspectiva de género, que podemos decir desde una perspectiva política, ¿no? Una perspectiva política de género. Y un segundo comentario que quiero hacer en esta primera ronda es también, yo vengo de la ciencia política y una manera que tenemos de analizar las cosas que es muy burda y esquemática, pero que tiene la ventaja de justamente de ser esquemática, es dividir los juegos sociales o las relaciones sociales como si fueran juegos. Algunos son juegos de suma cero, es decir, cuando alguien gana, alguien pierde, y pensando que la única racionalidad que mueve a las personas para hacer lo que hacen es la búsqueda de su propio interés. Esta idea de que en el mundo capitalista burgués lo que nos mueve es la búsqueda del propio interés, y eso es la definición para esta manera de pensar de racionalidad. Entonces las conductas altruistas, es decir, las desinteresadas, son las consideradas no racionales. Como se podrán imaginar, muchas veces se identifica este desinterés y este altruismo con conductas no racionales, con las conductas que, para hablar rapidísimo, pueden asociarse al instinto maternal o a cierta división sexogenérica de los modos de ser en el mundo. ¿Y qué es lo que quiere decir con toda esta esquematización? Es llegar un poco a lo que también con lo que terminó Karina, es decir, si el cuidado es una práctica desinteresada, altruista, remite a un universo de compensaciones que no son el del mundo del trabajo ni el mundo de la racionalidad económica o de la racionalidad punto. Y justamente las prácticas de cuidado, pensadas como trabajo, pensadas como prácticas racionales, pensadas como prácticas interesadas, también puede permitir pensar justamente en los cuidados en clave de economía política, es decir, el cuidado como una cuestión que no es una cuestión, bueno, ahora los varones tienen que ayudar a las mujeres a cambiar los pañales, como una cuestión como si fuera psicológica o de buena o mala onda, sino como una cuestión de modo de estructurar las relaciones sociales en el sentido más clásico del término, ¿no? Como relaciones sociales de producción y reproducción de la vida social. Bueno, no sé cuánto hablé, pero... Bueno, yo voy a poner así porque suelo tender a pasarme. Bueno, muchas gracias, Gloria, por esta invitación. Un gusto, Karina, Mario, compartir. Se me aumenta la complejidad para hacer una síntesis de 7 minutos después de escucharlos a ambos. Yo quisiera señalar algo más de contexto social de por qué esta agenda, porque la verdad que el tema de cuidado, que es un tema histórico, universal, imprescindible para el sostenimiento de la vida en cualquier tiempo y lugar y organización social que pensemos, recién aparece ahora como una agenda política. De hecho, este año tenemos la conferencia regional de la CEPAL, la 15 conferencia que se va a hacer en Argentina, y hacia una sociedad del cuidado, cómo abordar desigualdades estructurales de la sociedad, es la agenda que convoca
a la CEPAL. Y me parece que la emergencia de este tema como un tema político tiene que ver, sin lugar a dudas, con el movimiento feminista, con la dimensión, el alcance, con la fortaleza que ha tenido en nuestras sociedades para colocar una agenda que hace visible desigualdades estructurales en nuestra sociedad y estos aspectos que ponerlos en discusión para mí también son parte de poner en cuestión un sistema neoliberal, digo, que hoy está muy en debate y en una crisis global que empezó allí por el 2008 y que no encuentra resolución, sino estamos un poquito peor aún, además con guerras de por medio. Y digo, este contexto lo permite porque hay momentos, no se ha tematizado solo ahora, y si pensamos en algunos escritos en Argentina, y seguramente hay otros antecedentes, pero yo voy a referir dos. Hay contextos en que no pueden terminar de leer, o por lo menos de que se coloquen en una dimensión política que impacte en las institucionalidades, en las agendas, como hoy estamos en otro tiempo en ese sentido. Entonces, traer en recuerdo La razón de mi vida, de Eva Perón, que es un texto, bueno, que hay que leerlo situado en el tiempo que se produce, pero tiene un capítulo que se llama El hogar o la fábrica, que justamente lo que plantea es la cuestión de la falta del Estado, que en las puertas del hogar se terminó el Estado, y lo que eso significa para la vida de las mujeres que no tienen acceso a un trabajo remunerado. Y allí expresamente dice, además en el que sigue, que es una idea, que hay que valorizar, reconocer y que todo ese trabajo debería ser remunerado. Quedó ahí, digamos, como un tema escrito. Y después tenemos a Isabel Larguía, una argentina pero que escribió de Cuba, desde la Cuba revolucionaria, que planteó, casi contemporánea con Federici. Acá leímos mucho a Federici, no a Isabel Larguía. A veces tenemos esa tentación de leer más europeas que latinoamericanas. Y planteó justamente el tema de la acumulación, el pase de la acumulación del feudalismo al capitalismo, con el trabajo, y hizo una crítica, ella desde el marxismo, una crítica que el marxismo haya dejado en su teoría económica el reconocimiento del trabajo de cuidado, del trabajo reproductivo de la vida, que no haya colocado a la división sexual del trabajo, cuando se hablaba del plusvalor, que haya dejado fuera del plusvalor toda la inmensa tarea que las mujeres hacen de manera, y si lo decimos en términos de sistema, esclava, porque no tiene reconocimiento ni salario. Me parece que hoy estamos en ese sentido, bueno, en otro tiempo donde se coloca, a mí me interesa especialmente pensarlo desde la división sexual del trabajo, pensar en la producción y la reproducción de la vida y plantearlo desde toda la agenda política. Seguramente iremos en la segunda parte de nuestro diálogo un poco más a algunas iniciativas más concretas, porque creo que también hay una dimensión que el sistema corrió en la división de lo público y de lo privado, que también tiene que ver con lo comunitario y lo social. Y hay una organización del cuidado que a veces la pensamos en términos de, bueno, los cuidados recaen, se decía claramente, en las familias en realidad en las mujeres. La división sexual del trabajo es parte de la división social también, y por lo tanto sí, no es solo reproductora este sistema de desigualdades de género, sino sociales. Si sos de un sector humilde, vas a tener trabajos y cuidados en pobreza, y por lo tanto las reproducciones de las desigualdades económicas sociales, esta división del cuidado las reproduce significativamente, porque no tenés cómo pagar otros trabajos, tener la doble escolaridad, o las adultos mayores, o si es una persona con discapacidad, o el cuidado
a lo largo de toda la vida, porque también este sistema nos ha hecho invisibilizar. Está bien que sectorizamos de alguna manera y hablamos de las infancias, hablamos de las personas con algún tipo de dependencia en algún momento de la vida, pero todos y todas nosotras todo el tiempo necesitamos cuidarnos y cuidar en todo el desarrollo de la vida. Y esto se hace invisible a la hora de cómo nos desarrollamos, nos reproducimos y producimos en esta sociedad. Así que ahí me parece que hay un enfoque que nos interesa especialmente colocar en esta dimensión y para pensar cómo redistribuimos el cuidado, cómo pensamos en la corresponsabilidad, cómo pensamos en un continuo de la producción y la reproducción de la vida. Y esta es una agenda que se discute junto con la agenda del trabajo, de las condiciones del trabajo, no separada de esa dimensión, sino de conjunto, poniendo el centro en el trabajo. Y volvemos a reponer lo comunitario, para mí, como otra dimensión fundamental, porque si no la respuesta y la tentación, y hay un debate fuerte en el feminismo, es la mercantilización de los cuidados. Entonces creo que ahí también hay una discusión, la salarización, hasta dónde, qué, cuánto es lo que llevo a ese punto. Entonces, por lo menos por desde estos aspectos y puntos de vista que quería compartir esta primera presentación. Bueno, muchas gracias al estrés. Bueno, han sido tan puntuales que ya me asusto de tanta puntualidad. Bueno, no, realmente me parece que fueron síntesis muy, muy profundas y sobre las que tenemos mucho que decir y que debatir y nos introducen a la segunda pregunta, que era que la habíamos anunciado algo así como ¿qué podemos precisar sobre avances en políticas de cuidado? Y eso lo queríamos pensar en distintos contextos, qué avances, qué posicionamientos sobre esta problemática del cuidado y sobre políticas concretas de cuidado, sobre normativas, por ejemplo, hay en el ámbito latinoamericano, en el ámbito argentino y si hay propuestas concretas desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia. Yo querría ahora, a partir de lo que estuve escuchando recién, querría agregar un pequeño componente que, bueno, que quizás lo pueden expresar ahora y si no lo podemos dejar para el debate posterior, pero también no solo referirnos a los ámbitos específicos, a los contextos, sino también a las relaciones intersectoriales del cuidado, o sea, cómo son las relaciones entre el ámbito académico, entre el ámbito científico, entre los sindicatos, entre las organizaciones sociales, o sea, cómo también el cuidado es un tema que se debe debatir en distintas arenas. Pero bueno, quizás esto lo podemos dejar después para el debate, pero bueno, me suscitó ese interés. Bueno, Karina, nuevamente. Bueno, gracias. A ver, en términos de avances, lo primero me parece que hay que reconocer un gran avance y el avance es la salida, lo decía Mario y yo lo insinuaba en mi primera intervención, es la salida del cuidado de lo privado a lo público. Esto antes era exclusivamente una cuestión privada. Todos sabemos lo que significa, sobre todo si pensamos en el campo de la política pública, cuando uno dice algo es privado. Bueno, es privado, arreglate como puedas, ¿sí? Arreglate como puedas quiere decir yo seguro que me voy a arreglar mucho mejor que otras mujeres porque tengo educación, porque vivo en un medio urbano, porque soy blanca, porque podría seguir agregando cosas. Esa salida de lo privado a lo público es un avance y es un avance muy reciente. Cuando yo empecé a trabajar este tema en el año 2000, era un tema exclusivamente privado, tan privado que cuando yo hablaba públicamente del tema me decían, ¿de qué estás hablando?
¿qué tiene que ver esto con el conocimiento científico? ¿O qué tiene que ver esto con la política pública? ¿O qué tiene que ver esto con cualquier otra cosa? ¿Sí? Hoy nadie lo discute. Bueno, por algo estamos acá sentados, sentadas, entre otras cosas, hablando de este tema, y eso pasa en Argentina y pasa en todos los países, o casi todos los países de la región. Entonces, ese es el primer gran avance. La incorporación a lo público, a la agenda pública, como si queremos ponerle un nombre más grandilocuente. Lo segundo es el avance en el terreno normativo. Si nosotros empezamos a revisar normativamente lo que ha ocurrido en nuestros países, yo soy uruguaya, por las dudas, no soy argentina, y en los países de América Latina han habido avances normativos muy interesantes en el terreno de las distintas políticas de cuidado, es decir, si uno mira, por ejemplo, políticas de tiempo, políticas de servicios, políticas de distinto tipo que puedan estar vinculados a los cuidados, hay avances normativos muy importantes. Bueno, la más reciente, se vota el domingo en Chile, la Constitución. No sé si tuvieron oportunidad de revisarla. Tiene un capítulo entero, un capítulo, no sé si llaman capítulos lo de las constituciones, sobre la cuestión del cuidado, ¿sí? El buen vivir, para ir más atrás, Ecuador en su momento, en fin, la ley de cuidados en Uruguay. Desde el punto de vista normativo, aquí en Argentina, por supuesto, pero ante tanto argentino, yo ni me meto con Argentina, avances normativos, claro, todas sabemos que cuando decimos avances normativos tenemos el viejo problema, las feministas, de la distancia entre la igualdad formal, normativa, y la igualdad real, lo que ocurre después. Entonces ahí está uno de los desafíos, pero no hay que por eso desconocer el avance normativo. Después hay desafíos enormes, producto de la práctica política que han habido en torno a los cuidados en nuestros países. El primero es el desafío de la universalidad, y es uno de los temas que está en discusión también aquí en Argentina, ¿verdad? Es decir, la universalidad, que obviamente no se logra de la noche a la mañana, pero que tiene que ser un principio de las lecciones que tenemos de los países o de las ciudades que han desarrollado este tema en América Latina. La universalidad no es negociable. El que negocie la universalidad perdió. Perdió, pues eso pasó en Uruguay, lo digo, casi se me caen las lágrimas cuando lo digo, pero en Uruguay perdimos la universalidad del sistema de cuidados porque se negoció. Se negoció la universalidad por la focalización, y la focalización, quienes sabemos algo de política pública, sabemos que la focalización se vuelve eterna. Y más en un tema como este, que es un tema nuevo, que ha logrado, sí, juntar una cantidad de agendas que estaban dispersas y demás, las ha logrado articular, pero no deja de ser un tema nuevo. Entonces, desafío, la universalidad. Bueno, perdón, el desafío número uno es entender de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, pero no nosotros, nosotras, los que estamos hoy acá, sino los que se sientan en torno a la mesa, que suele ser muy grande, de actores con capacidad de decisión en la política pública. Bueno, señores, señoras, ¿de qué están hablando? Pongan un límite, definan algo, no puede ser esa cosa que es el todo y la nada, ¿sí? Y eso tiene que ver con la última parte de tu pregunta, porque en esa mesa, digamos que hay que acordar de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, también participan el sector académico, las organizaciones sociales, y allí, como dije en la primera intervención, que este es un tema intersectorial desde el punto de vista de la política pública, están sentados los distintos intereses sectoriales. No seamos ingenuos o ingenuas, ¿sí? Y se pueden dar discusiones tan tensionantes como hacerse la pregunta de qué vamos a privilegiar, los derechos de las mujeres o los derechos de los niños o las niñas. Digo, eso es absurdo entrar en ese tipo de discusiones, pero es lo que está pasando, es lo que ocurre, es lo que ocurrió en Uruguay, lo que está ocurriendo ahora en algunos otros países o ciudades que están discutiendo este tema. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que saber también que estas políticas son interinstitucionales, no solo intersectoriales. Más allá de que uno defina, en general han estado, si uno mira el panorama de América Latina, en los ministerios de desarrollo o en los ministerios de las mujeres, ¿no? Bueno, mujer o como se llame en cada uno de los países. Pero eso es quien tiene en definitiva
digamos, el sello institucional, pero son muchas las instituciones que están allí, la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda o de Economía, por supuesto el de las mujeres, el de Educación, el de Salud y un largo etcétera. Saber que esas tensiones van a estar sobre la mesa y como todo, como en toda política que se pretende implementar. Y después el tema que me interesa mucho en términos de avances, pero sobre todo en términos de desafíos, para ojalá algún día poder decir estamos en una sociedad del cuidado, que es el de la corresponsabilidad, que se declara como principio, y por supuesto que tiene que ser un principio fundante de las políticas de cuidado, pero tenemos que entender bien de qué hablamos cuando hablamos de corresponsabilidad. Nuevamente, pueden ser muchos los niveles, pero yo creo que hay dos que no nos podemos olvidar. La corresponsabilidad a nivel micro, cambiar los pañales, decía Mario hace un rato, ¿qué es eso? Y que no hay que despreciarlo como cambio. Digamos, esos cambios pequeñitos que ocurren en la vida cotidiana de todos y de todas son fundamentales para lograr ese cambio en la división sexual del trabajo. Pero no alcanza, ¿sí? Hay que tenerlos muy en cuenta, pero no alcanza. La otra corresponsabilidad es la corresponsabilidad a nivel macro, ¿sí? Y cuando en el medio, por supuesto, hay una cantidad que no las voy a mencionar, pero para ir al otro extremo, la macro es, bueno, ¿cómo distribuimos mejor entre esos famosos 4 agentes proveedores del bienestar? Estado, familias, mercados, comunidad, ¿sí? Y allí no nos llamemos a engaño, la responsabilidad no es la misma. No podemos decir que el mercado tiene la misma responsabilidad que el Estado. Bueno, o por lo menos no lo podemos decir desde esta perspectiva conceptual, o sea, desde la definición que di hace un rato y desde lo que son en general el campo conceptual de los cuidados. No es la misma responsabilidad, ¿sí? O no, o puse el mercado, puedo poner las comunidades, si no quieren ir a la vieja oposición Estado-mercado. Entonces hay que plantearse muy bien cuál es la responsabilidad del Estado. Y si uno parte del supuesto de que entendemos el cuidado como un derecho, así lo están discutiendo todas nuestras sociedades, bueno, el Estado tiene una responsabilidad prioritaria sobre estos temas y está llamado a intervenir directamente. En términos de experiencia de tipo de política, si quieren después lo conversamos, pero la región ha girado por 2 grandes carriles, además de lo normativo, las políticas de tiempo y las políticas de servicios. Y con alguna excepción, Chile, el Chile anterior, políticas de vouchers, digamos, dinero. ¿Sí? De entregar dinero para que las personas con ese dinero resuelvan de alguna forma sus problemas o sus demandas de cuidados. En definitiva, creo que a mí lo que me parece importante es que lo que estamos discutiendo hoy o la experiencia que hay hoy a nivel regional es, bueno, cómo se redistribuyen 3 cosas. Además del desafío ese de las 3 R's que siempre hablamos, pero concretamente en el campo de lo redistributivo, cómo se redistribuyen los tiempos, los recursos y cómo se redistribuye el poder. Porque acá también hay relaciones de poder. Estamos hablando de si quieren, de elementos, nuevamente, que van de lo micro a lo macro, pero que afectan las cuestiones del poder. Entonces, ¿cómo se redistribuyen tiempos, recursos y poder para avanzar hacia esos modelos más equitativos desde el punto de vista de género? Yo tengo la convicción de que el cuidado es uno de los nudos críticos de las desigualdades, pero no solo de las desigualdades de género, que sin lugar a dudas lo es, sino de las desigualdades sociales en general, ¿sí? Que esto atraviesa por la perspectivas interseccionales con las que trabajamos, que atraviesa todas las dimensiones de la desigualdad. Y lo último que digo, ya me callo, lo que pasa es que a mí este tema me apasiona demasiado, es que acá tenemos también un excelente ejemplo de lo que para mí es una de las claves con las que tenemos que trabajar hacia la transformación social. Que suena demasiado ampuloso eso, pero bueno. Y es la politización de lo cotidiano. Es a partir, bueno, para las feministas es chocolate por la noticia, caramelo por la pavada, ¿verdad? Desde la vieja consigna lo personal es político, pero acá tenemos cómo toma carne o cómo toma raíz esa consigna y cómo hay una clave ahí de la politización de lo cotidiano. Tenemos que politizar la vida cotidiana, ¿sí? Entender la dimensión política
de nuestras relaciones cotidianas. Y si alguien no lo tenía claro, creo que la pandemia fue un excelente momento, si le buscamos una externalidad positiva, si es que se puede decir así, para mostrarnos eso, de lo político en lo cotidiano o la politización de lo cotidiano como clave para la transformación. Me callé, gracias. Bueno, yo voy a hacer 3 comentarios más uno. Los 2 primeros los agregué recién a partir de la coda de la pregunta de Gloria. Lo voy a nombrar nomás. Varios de quienes estamos en posiciones ahora de gestión, fuimos interpelados todo este tiempo de cómo gestionar para cuidar, ¿no? Lo que fue en el COVID y que en realidad algo que podría ser no solo para el COVID, ¿no? Pero ese desafío y esa insatisfacción que teníamos por la insuficiencia a todas luces de lo que uno podía sostener, ¿no? En estos momentos. Pero también el cuidado desde la gestión creo que es una de las preguntas para hacerse. Ligado a lo que traía Gloria. Y después, simplemente voy a hablar de un avance y después voy a ir a no avances. Un avance creo para saludar fue la sanción hace pocas semanas de la ley de cuidados paliativos. A esta altura el partido recién Argentina está ahora reglamentando su ley de cuidados paliativos. Y yo agregaría como desafío pensar una ley para pensar los derechos y el derecho a tener derechos en el final de la vida, que es el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido. Creo que ese es uno de los temas que como agenda de cuidados y agenda política nos merecemos discutirla como se pudo hacer con aborto y espero que también lleguemos a buen puerto como en ese caso. Los 2 comentarios que había traído previamente son los siguientes. Por un lado, algo en la línea de lo que trajo también recién Karina, voy a hablar de un par de tensiones, ¿no? Es decir, las políticas públicas son por definición, por su formato, tienen que homogeneizar subjetividades y prácticas, tienen que definir cauces, carriles, operacionalizarse, presupuestarse, no sé, decir, es todo lo que en otra, para hablando de otro tema, que era de las políticas sexuales, yo refería como que las políticas son secas, en el sentido de su forma. Y en ese momento era para pensar la sexualidad como mojada, en oposición a la sequedad de las políticas. También podemos pensar al cuidado como una práctica que es rebelde a que se pueda hacer asible como algo homogéneo, como algo que es unívoco, como algo que es igual para todas las perspectivas y experiencias. Entonces ese es un desafío suplementario que tienen las políticas de cuidado, que es cómo hacer políticas públicas en relación con prácticas y subjetividades que son muy diversamente vividas, ¿no? Sin violentarlas, ¿no? Y a veces es tan difícil. Simplemente para dar un solo ejemplo, ahora con Icetiano, ¿cómo pensar las licencias? ¿Qué quiere decir? Bueno, tenés 6 meses sin venir al lugar de trabajo, venís un rato, venís, pero además no sé qué decir, porque los modos de querer implementar esa posibilidad de combinar cuidado, por ejemplo en el caso de la maternidad reciente, y el trabajo formal en un laboratorio, no es tan obvio que haya fórmulas digamos, preestablecidas que puedan ser aplicadas en una lógica instrumental. O sea, esa es la primera tensión, digamos, cómo objetivar unas prácticas y unas experiencias que por definición son mucho más fluidas que otras. Y el segundo aspecto es el que acaba de mencionar Karina, que no de políticas públicas, sino de política. Pareciera que el tema del cuidado es un tema de política, de actitud o de predisposición, y no definida como la mayoría de las cuestiones políticas por el conflicto, es decir, conflicto de intereses, conflicto de posiciones, conflicto de poder, de privilegios, y entonces no es una cuestión yo soy, perdón, muy escéptico a veces de las políticas estas de deconstrucción, de no sé, trabajo masculino o no solamente masculinos, porque son temas como todas las cuestiones políticas, se dirimen en la lucha, en el agonismo, en el antagonismo, y no en un plano de, no sé, a ver, dame tu punto de vista, yo te doy el mío, a ver si me entendés. Y bueno, eso, y ligado al tema de los varones,
la otra contracara de la abstención es pensar el objeto, por no es el objeto, la persona a ser cuidada o el grupo a ser cuidado como víctima, pero víctima como una posición que a veces las víctimas son víctimas, no es decir que no hay víctimas, pero sí de una posición de victimización. Y acá voy a hacer algo que no tiene nada que ver, pero lo voy a hacer igual. Estuve esta semana, se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew. Fue el 22 de agosto y entonces me puse a releer La Patria Fusilada, que es unas entrevistas que hizo Paco Urondo a los tres, y los dos sobrevivientes de la masacre de Trelew, que, bueno, como ustedes saben, después desaparecieron, fueron víctimas de detención, desaparición y asesinatos en la dictadura del 76 en adelante. Pero este libro es una entrevista que hace Paco Urondo en el 73, en la cárcel todavía, antes de la amnistía. Y yo estaba preparando, porque primero iba a hacer un PowerPoint para hoy, estaba pensando y justo leí esto, pues estuve en Trelew la semana pasada. Y le voy a leer un párrafo que creo, bueno, les voy a decir por qué lo traigo. Le preguntan a Paco Urondo, que era quien entrevistó a estos tres, en ese entonces, sobrevivientes de la masacre de Trelew. Dice, ¿qué sintió usted mientras se desarrollaba el reportaje, mientras los tres sobrevivientes del fusilamiento iban contando su experiencia? Y responde Paco Urondo, me sentía como cuidándolos. Estábamos en una celda pequeña, de esas donde caben apenas 2 camas dobles, un water, una piletita, con una reja arriba, alta, grande. Yo estaba sentado en una mesa frente a los tres, no me moví para nada. Sentados delante de mí estaban Alberto Camps y María Antonia Berger, en una cama al costado el turco Aidar acuclillado. Hablábamos todos muy bajito, lentamente. Nadie se movía casi, como si estuviéramos pegados, como si estuviéramos amarrados por algo. El recuerdo de todo eso nos amarró. Bueno, salté un poco y después dice, había una gran contención. Y yo sentía que debía ser muy delicado con ellos, como si ellos en ese momento fueran muy frágiles. Y evidentemente yo quería intervenir lo menos posible, como corresponde a todo entrevistador, ¿no es cierto? Que procura que hablen los otros. Pero esas intervenciones fueron las más delicadas que pude, para no distraerlos o afectarlos de alguna manera. Sí, me parecían muy frágiles. Oírles contar las cosas que les habían pasado, creo, no puede dejar a nadie prescindente. Entonces me sentí muy complicado con ellos, muy complicado, y con esa mezcla, la necesidad de cuidarlos. No sé por qué, porque realmente los tres han dado muestras de una enorme entereza y fortaleza en todas las circunstancias que enfrentaron entonces y pasaron después. Es decir, seguramente fue una impresión mía y ellos no necesitaban para nada de mi protección o de ese cuidado. Pero eso sentí. La solidaridad que despertaba en mí, lo que iban contando, me producía ese sentimiento de cuidado sobre ellos. Y ahora me pregunto, ¿acaso no hay que cuidarlos? Bueno, este es el prólogo que escribe el propio Paco Urondo a lo que es la entrevista a los tres sobrevivientes. Y claro, es un texto del 73, y yo por lo menos me repercutió de esa manera, un texto que claramente no cuida a víctimas victimizadas, un texto que lo hace desde una posición, con comillas o sin comillas, viril, la de Paco Urondo escuchando. Y lo que quería traer justamente era por dos cosas que creo que son el centro también de las políticas de cuidado, que por un lado es la idea no condescendiente de solidaridad, y la segunda es la idea de escucha, ¿no? Es decir, cuidar es escuchar, y a veces es muy difícil, digo, desde la política y de las políticas, escuchar, ¿no? Bueno, eso es todo. Bueno, yo quería plantear en torno a los avances. Destacaría, bueno, por supuesto lo que aquí se señaló es que hoy es agenda pública, ¿no? De aquel 2000 que recordaba Karina a este tiempo, hoy está en debate en la agenda pública y ese es un avance significativo. Y el otro aspecto que me parece central y que es un desafío enorme porque es por la dimensión que suponen los cuidados, un desafío sistémico directamente, que es la universalidad, porque no llegás cuando pensás en la focalización sin lugar a dudas. Y desde el punto de vista de la universalidad,
nosotros tuvimos en la Argentina 2 políticas que destacar en esa línea, que son la asignación universal por hijo, esto de naciste, antes de nacer incluso, tenés derecho a una asignación, más allá de la condición laboral que tenga tu progenitor o progenitora, hasta los 18 años, y la moratoria previsional, que me parece central, porque la moratoria previsional nos ha colocado a la Argentina, además, en uno de los pocos países del mundo que tiene al 98, 95, creo ahora bajó un poco porque esto lo eliminó con la reforma que hizo el macrismo y ahora hay pendiente algún proyecto que ya tiene media sanción para volver a la moratoria. Pero además de reconocerte no una pensión de vejez que hay en muchos países, que es un subsidio más bajo y que además no te reconoce el derecho, que tal cual además en el tratado, las convenciones de la OIT lo definen, ¿no? El derecho a una jubilación. Creo que esos son ejemplos. La dimensión y la escala de esas políticas nos muestran, bueno, los desafíos que significan. Entonces ahí venir un poco aquí a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como conocemos, casi el 40% de la población del país, más de 17 millones de habitantes, zonas urbanas, rurales, costeras, isleñas y una diversidad geográfica y humana enorme. Entonces, cuando pensamos en desarrollar, nosotras como ministerio construimos una mesa, esto de la intersectorialidad es indispensable, lo interjurisdiccional también. Nosotros tenemos que llegar a las respuestas en los territorios y entonces allí actúan actores institucionales y sociales con distintas dimensiones y ámbitos de responsabilidad, lo local, lo municipal, lo provincial, lo nacional. Así que es complejo, digamos, esto, ¿no? La necesidad de fuertes acuerdos que tenés que estar construyendo todo el tiempo. Pero además cuando pensamos en uno de los aspectos, el educativo, y aquí las infancias a la juventud. Nosotros tenemos el sistema educativo que creo que hay pocos en el mundo. En la provincia de Buenos Aires hay 5.100.000 estudiantes, casi 20.000 escuelas, más de 300.000 docentes. Y en nuestro sistema educativo tenemos jornada simple en el 94%. O sea que jornada extendida hay exclusivamente en un 7%. Ahora se planteó, luego justo a cómo la pandemia, esto de algunas oportunidades que se abren y que nunca se habló tanto de la palabra cuidar. Es muy interesante el texto que compartiste, ¿no? Porque en general no solo es invisibilizado el cuidado, sino obviamente tiene desvalorización económica y social. La pandemia colocó a los principales decisores del mundo, o eran amenazada la salud, la palabra del cuidado fue una palabra del orden de la política global y también de cómo la desigualdad global no tuvo ningún amparo frente a eso. Vimos la discusión con las vacunas y las patentes, ¿no? Pero ahora decían de agregar 1 hora, 5 horas. Imaginen esto en la provincia de Buenos Aires, supone duplicar los edificios educativos, porque no podés poner 1 hora más, porque tenés una superposición que hace imposible. Entonces, la dimensión y el desafío frente a lo que estamos es enorme. Y el presupuesto provincial, educación, se lleva casi el 30% del presupuesto. Así que nada más y nada menos que de esta problema. Para hablando de una parte, que es la infancia y la juventud. Y no estamos hablando de los cuidados de la primera infancia, de los 45 días a los 3 años. Estamos hablando de una vez que se entra en el sistema escolar formal. En ese sentido, esto es desafíos muy, muy difíciles de responder de una manera universal, como creemos que en serio respondes a esos desafíos. Pero sí trabajamos desde la mesa, una mesa interministerial que conformamos para los cuidados, que tiene enorme cantidad de actores, casi la mayoría de los ministerios y organismos de la provincia de Buenos Aires, definiendo algunas agendas de avance, ¿no? La primera infancia, algunos temas de adultos mayores, las temáticas de discapacidad, de cómo avanzamos en algún tipo de políticas.
la provincia ya firmó algo que es una ley, la Ley Integral de Cuidados, que se presentó a nivel nacional, que supone una serie de definiciones en torno a reconocer a los cuidados como derechos, pero también a plantear definiciones importantes y significativas en torno a qué supone un sistema de cuidados, incluye la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo. En la provincia ya se hizo, a partir de convenio con todos los gremios estatales, la inclusión de esas licencias, una ampliación de licencias que reconoce además la noción de la corresponsabilidad, de la parentalidad, de que cuida no solo quien gesta, sino también quien no es gestante, cuidar en el acompañamiento del proceso educativo, pensar que hay los pibes, las pibas, de que tenés tiempos de cuidado porque entraste 2 horas o 3 cuando empezás. Bueno, todo un reconocimiento en el acompañamiento de los cuidados que ya es parte de las licencias incorporadas, pero es solo para el sector público. Entonces, en eso también trabajamos en programas, junto con el Ministerio de Trabajo, con Producción, con Asuntos Agrarios, el sello Construir Igualdad, construir acuerdos con empresas, con sindicatos, el Estado participando para que se incorporen temas de igualdad de género en el ámbito laboral, que tiene a los cuidados como uno de los temas, la reducción de brechas de participación, la erradicación de la violencia en el ámbito de cuidado, el cupo laboral travesti trans, bueno, una serie, oficios sin prejuicios, trabajar para que en sectores históricamente masculinizados haya incorporación de mujeres en esos sectores de trabajo. Hicimos un trabajo que está además abordando debates de cambios en Poder Judicial, en la normativa vigente, que tienen que ver con la cuota alimentaria. Más del 30% de las familias son hogares monomarentales, y los digo de esta manera porque la mayoría de sus mujeres sostén de hogar. El que los progenitores no se hagan cargo de la corresponsabilidad económica y de tiempo en los cuidados está directamente relacionada con la profundización de las brechas de desigualdad, con la pobreza de tiempo para las mujeres, porque tienen que destinar más tiempo que no destina el progenitor, y también con endeudamientos, porque se endeudan o con personas a las que les tienen que pedir que cuiden lo que no cuida el otro, o se endeudan económicamente con créditos para el endeudamiento. Nos dio casi el 70% la encuesta que hicimos, cuántica y cualitativa, de los progenitores no se hacen cargo nada o muy parcialmente del cuidado. Cifras profundamente alarmantes. Y el sistema judicial que tiene que funcionar en estos casos, porque es donde tenés que recurrir para que te fijen cuota alimentaria, es parte del problema. No funciona nada, mal, peor, en todas las formas que vimos. Bueno, abordándolo en diversas dimensiones, lo mismo que en articulación con Nación, en un programa que tiene los centros de desarrollo de la primera infancia, con el desafío de construcción en mucho del territorio de la provincia de Buenos Aires, porque ahí hay núcleos de desigualdad hasta regionales muy fuertes, de lugares donde no tenemos estos espacios, y bueno, tratando de sectorialmente en determinados aspectos ir avanzando en tanto podamos dar los debates también más de fondo a la luz de lo que fueron aquellas experiencias como fue la asignación por hijo, la moratoria previsional, que sí efectivamente llegaron de manera universal al conjunto de la población. Hay dos debates que tienen que ver con lo laboral y uno que tiene que ver con el ingreso básico universal, algunos hablan de salario universal, que esto está instalado en la Argentina en un contexto de ajuste, digamos, complejo, sumamente complejo. Y la otra discusión que en Europa se ha dado, pero que hay muy variado balance de esto, que es la reducción de la jornada laboral. Si se trabaja un día menos en la semana, como política también que plantea la posibilidad de que en los hogares se redistribuya de otra manera el tiempo de los cuidados. Son temas que deberían tomar cada vez más fuerza, y ahí me parece que actores sociales como, hoy el feminismo, bueno, una política que logramos fue la interrupción voluntaria del embarazo, que también es una política de cuidado de la vida y la salud de las mujeres y de las personas gestantes. Creo que para el movimiento feminista hay un desafío muy grande en la Argentina, post
luego de la enorme articulación que ha significado la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hoy es ley en nuestro país, porque me parece que necesitamos también redefinir una agenda que movilice, y yo creo que algunos de estos temas son temas cruciales en contextos tan desafiantes como el que atravesamos. Disculpen, me pasé de tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estas exposiciones que realmente creo que dieron una muestra cabal de la complejidad de todas las aristas y perspectivas por las cuales, a través de las cuales podemos encauzar el tema. Bueno, yo tengo alguna pregunta, pero me gustaría abrir el debate, las preguntas a las y los presentes y bueno, y darles a los integrantes de la mesa la posibilidad de una respuesta. No sé quién se anima. Bueno, muy bien. ¿Tenemos otro micrófono? No, porque si no, no se va a escuchar la grabación. Ahí te lo damos. Gracias. No. Bueno, hola, buenas tardes, ahora sí. Bueno, yo quería, primero agradecer, la verdad que estuvieron las tres clarísimas y con un montón de cosas, sugerencias y pistas para seguir pensando. Yo quería compartir más que nada una experiencia, acá tengo una de mis compañeras, de un proyecto de investigación que que nos financia la provincia de Buenos Aires, a un consorcio de universidades, de 5 universidades del conurbano, Jaureche, José Cepaz, Avellaneda, Hurlingham y Moreno, donde empezamos a preguntarnos un poco por qué pasa con la pobreza de tiempo y las estrategias de cuidado y las brechas en la población universitaria, contemplando estudiantes, trabajadoras docentes y no docentes. Bueno, estamos indagando, todavía no tenemos datos duros, pero nos parece interesante porque es una población, o sea, en el marco de las universidades del Bicentenario, con políticas de inclusión educativa, bueno, pasa que nuestras estudiantes principalmente estudian, trabajan y cuidan, entonces tienen pobreza de tiempo y esto impacta en sus trayectorias educativas. O sea, empezar a pensar el cuidado por fuera de la relación directa con el mercado, la inserción en el mercado, sino también con la trayectoria académica y con la política universitaria. Entonces empezamos a pensarlo en las estudiantes, qué es lo que hacen. Ahí vemos la centralidad de lo comunitario, en las estrategias de cuidado, empezar a pensar nuestras instituciones como instituciones que cuiden. Cuando hablamos del Estado, bueno, también son agencias puntuales, la universidad cuidando. Y en el caso de las trabajadoras, docentes y no docentes, porque nos interesaba ver también en la cuestión de los cuidados y los proyectos de autonomía y la participación política, porque apuntamos a la paridad en las instituciones de gobierno de la universidad o de las distintas universidades o entidades, y claramente sin servicios de cuidado, sin políticas de cuidado, es muy difícil pensar en que las mujeres podamos tener desarrollo en las carreras científicas, en las actividades sindicales, en el gobierno universitario y demás. Entonces, un poco era compartirles ese proyecto en proceso y también preguntarles, a ver ustedes, por ahí Karina, qué experiencias inspiradoras en este sentido podías compartirnos a nosotras y también ponerlos en autos de que esto existe, que vamos a tener datos y que nos parece importante, quizá no está primero en la lista, pero sí empezar a pensarlo en relación a la participación política de las mujeres y de las diversidades en los distintos ámbitos. Eso nada más. Bueno, no sé si recogemos otro comentario, otra pregunta y luego o contestamos esta. Por allí hay otra. Bueno, hagamos 3 y luego contestamos. Dale. Hola a todos y todas. No, para pensarnos un poquito en la cuestión de la práctica como científicas y en el campo del mundo científico, cómo nosotras, bueno, el CONICET viene haciendo relevamientos de datos duros y se muestra como
la diferencia que hay, una cosa que pasa en muchos de los ámbitos estatales, en la universidad nos da los mismos resultados, que en los escalones más bajos, digamos, en los escalafones más bajos hay más mujeres, hay diferencia igual por disciplina, porque obviamente en el CONICET también las carreras históricamente masculinas tienen más representantes y a medida que avanzamos en el escalafón hay menos compañeras. Y ahí, esto que traía Mario de la dificultad, cuando uno piensa, bueno, ¿qué medida tomar para hacer como una discriminación positiva? No sé si sigue usando esa terminología, pero para que nosotras tengamos esas otras posibilidades, sé que es muy complejo, no tenemos la respuesta concreta, pero sí me parece que tenemos que seguir en esa línea, pensándolo, pensando también muchas veces cómo algunos de los reclamos que hemos hecho, también desde los sindicatos y que vimos como avances en derechos, de conseguir más cosas para las mujeres, que por ejemplo estoy pensando en el caso de la licencia, en el caso de la Universidad Nacional de La Plata, que conseguimos, nosotros tenemos 6 meses, y en la práctica eso termina siendo sumamente paradójico para muchas situaciones porque nos deja muchas veces mucho más tiempo a nosotras, porque no se puede tener licencia, no es compartida. El otro tema también para colocar a la agenda tiene que ver con las licencias por el cuidado de adultos mayores. Hay ahí toda una temática sumamente invisibilizada. Y después también en relación a lo que decían los tres, este corte de clase que se nota mucho, digamos, hay una cuestión con, hemos avanzado un montón en pensar la organización social del cuidado, no sé si un montón, pero hemos avanzado. Hay un riesgo ahí que ese término aparece fundamentalmente ligado muchas veces a sectores populares, y cuando hablamos de los cuidados de sectores medios, medios altos, altos, no hablamos de organización social del cuidado. En nuestro sector de clase, me voy a colocar ahí, aunque fui siempre mi hijo a cuestión pública, pero digamos, está la posibilidad de, está todo mercantilizado, entonces se soluciona como de ese medio, y entonces la segmentación educativa y la división de circuitos de clase es ya desde los primeros pasos, se nota, tiene mucho que ver con también, ahí en los resultados de investigación, lo que uno va viendo de todo cómo pasan los sectores medios hacia los sectores privados de educación. Bueno, tiro como muchas cosas distintas, pero que me parece que antes, cuando no lo podíamos tratar desde las políticas de cuidado, eran como temas que para algunos parecían que no tenían nada que ver uno con otro, ¿sí? Y el planteo de la Organización Social del Cuidado y de las políticas de cuidado me parece que nos permite converger de diferentes lugares a tener más empuje, tanto para el avance, digamos, político, como también para lo que estemos pensando en investigación y todo eso que nos gusta a nosotros hacer y para lo que nos vienen pagando acá en el CONICET. Pero me preocupa particularmente las cuestiones que vemos también, no sé si hay estadística, pero es común entre nosotras, en las compañeras que trabajamos en ámbito científico, ver también las decisiones de atraso de maternidad, que está todo bien con las decisiones que cada uno tome, pero que parte de eso, ¿sí? Esa idea del deseo de no, está, no sé cuál es la palabra, constreñido, empujado por el tipo de productividad que se nos demanda. Creo que ahí lo hemos a veces conversado o comentado con Mario, digamos, una cuestión de sensibilización sobre lo que significa el cuidado en la Junta, en las comisiones evaluadoras, y en todos los lugares. Ese es un trabajo fuerte que nos debemos hacia adentro, porque nosotros tenemos un sistema que nos evaluamos entre los propios compañeros y compañeras, y es ahí donde aparece muchas veces la falta de sensibilidad, para ponerlo de alguna manera, un nombre, a lo que nos lleva a nosotras, y en muchos casos también a algunos varones, por supuesto, a tener la productividad que después se nos compara con otros compañeros o compañeras. Muchas gracias. No sé si tenemos otro comentario, otra pregunta. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto, ahora te lo pasan. Son dos preguntas que no sé si tienen respuesta, pero las comparto, sobre todo por la claridad que han tenido hasta acá y le agradezco. La primera es, perdón, me da vergüenza las cámaras y sobre todo el micrófono.
pensar en políticas de cuidado, cuando estamos hablando de políticas públicas, ¿cómo aporta que hablemos de cuidado y no de derechos humanos cuando es una categoría tan amplia y estamos viendo que entra en tantos aspectos de la vida y aborda algo que yo entiendo dentro de lo que son las garantías constitucionales o la protección de los derechos humanos? ¿Dónde está ese aporte en ese aspecto macro? Y la otra es, cuando iniciaba el panel, hablaste de una categoría, perdón, no me acuerdo tu nombre, sí, Karina, de personas dependientes, y pienso si las lógicas del cuidado no son para toda la ciudadanía y no solo para las infancias o las personas dependientes o personas con discapacidad, y ahí es donde lo conecto con pensar en derechos humanos y no solo personas dependientes o cuidado. Bueno, pregunta difícil, compleja, desordenada, pero es esencialmente porque me surgió acá a partir de escucharles. Gracias. Muchas gracias por tus preguntas. Bueno, yo le daría entonces la voz a las y el integrante de este panel. No sé quién quiere comenzar. Bueno, gracias por los comentarios y las preguntas o reflexiones. Voy a tomar algunas de ellas. Cuidado en lo académico, por allí, ¿verdad? Que estaba, y bueno, sí, aquí también creo que tú también referías lo mismo. Es absolutamente central, o sea, el cuidado en la academia, ¿verdad? Incorporar este tema. Creo que muchas de las barreras que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, pasa que sobre todo eso te afecta cuando estás en el ciclo reproductivo y con hijos menores de 6, para decirlo, disculpen, digamos, que sea tan así estructurada, si ustedes quieren, pero creo que es una de las barreras principales, y no solamente lo creo, eso se ha estudiado, se ha investigado y se ha demostrado en muchas comunidades académicas, de que las mujeres allí tenemos una barrera importante a nuestra trayectoria científica, académica, y que hay que tomar medidas. Y bueno, eso que antes parecía nada más que un reclamo, una pancarta o una reivindicación, hoy lentamente, como todo esto que siempre es muy lento, se están tomando algunas medidas en los distintos países, ¿verdad? Hay ejemplos por aquí y por allá, por todos lados, por supuesto también acá en Argentina, y eso permite en parte paliar esa dificultad o esa barrera. Evidentemente la solución es el cambio, lo que hablábamos en la primera parte, ¿verdad? El cambio en ese modelo de sistema sexogenérico, en ese división. Claro, por eso. Mientras tanto, ¿qué? ¿Verdad? Las políticas, más que yo le llamo las políticas del mientras tanto. Mientras esperamos eso, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Allí hay ejemplos, yo podría relatarles los de Uruguay, tanto en la Agencia de Investigación, en la ANI, ¿verdad? Como en la Universidad de la República, todavía muy tímidos, pero que van teniendo sus efectos. Por ejemplo, reconocerle a las becarias la maternidad. Digo, parece, uno lo dice así, dice, pero obvio, ¿a quién se le ocurre lo contrario? Bueno, no es tan obvio, ¿verdad? Las becarias que usufructuaban de una beca, no se les descontaba, por decirlo así, de su periodo de beca, si era una beca doctoral a 3 años, embarazo y maternidad. Bueno, apliquemos la misma norma que en el mercado de trabajo, licencia como mínimo, ¿verdad? Licencia. Hoy eso existe, la beca se prorroga X cantidad de meses, como que ese tiempo evidentemente fue un tiempo exclusivo de cuidados y no de posibilidad de investigación o de trabajo en tesis doctorales. Incorporación de mujeres en los tribunales, por ejemplo, eso también tiene que ver con la política de cuidado, obviamente de mujeres con alguna perspectiva feminista, no alcanza con ser mujer, eso lo sabemos también, ¿verdad? O de varones, también con esta perspectiva. Pero bueno, en general también incorporar mujeres puede servir. Incorporar en formularios una pregunta tan básica como
En ese tiempo, a nosotros nos evalúan en la universidad cada 5 años, ¿no? Y es tan así, digamos que si te evalúan mal, perdés tu cargo, por más funcionaria pública que seas, si te evaluaron mal, chau, perdiste, afuera de la universidad y te quedaste sin trabajo de la noche a la mañana. Bueno, en ese periodo de 5 años, una pregunta muy básica, ¿usted tuvo hijos? Eso no existía, ¿verdad? Se empezó que las mujeres lo empezaron a poner, porque era un elemento que influía en su trayectoria. Bueno, ahora esa pregunta se incorporó en la evaluación. Los que, digamos, ahora generalmente estamos involucrados en los procesos, a mí me toca trabajar en la ANI, del lado de los evaluadores o evaluadoras, bueno, tenemos esa información, atención. Estamos pidiendo 5 papers en revistas super wow, pero la mujer acaba de tener un hijo. O esta mujer tiene un hijo de 2 años. Cuidado, ¿qué es lo que estamos? Y las pautas son diferenciales. También se le pregunta a los varones y se le agrega otra pregunta en términos de su involucramiento en el cuidado, porque bueno, no alcanza, ya sabemos, solamente con ser papá, hay que también ejercer esa paternidad. Y después, por ahí también había algo de los sectores medios que a mí me parece clave. Digamos, por lo menos en Uruguay. Yo con Argentina no me meto, y menos en Argentina, insisto. Pero en el caso de Uruguay es la clave. Además, el Uruguay es, o lo fue, o nos gusta decir que fuimos o somos un país de clases medias. Muy bien, ¿qué hace la política pública en el Uruguay sistemáticamente? Olvidarse de las clases medias. Es más, ¿qué hizo el Frente Amplio después de 15 años en el gobierno? Olvidarse de la clase media. ¿Qué pasó? Perdió las elecciones. Obvio, ¿verdad? Con todo este tipo de políticas se olvida de la clase media. Digamos, se va a ese... Volvamos a los cuidados, dejemos al Frente Amplio tranquilo. Declararon la universalidad de los cuidados, política universal, pero comienzo focalizado. Y la focalización era tal que nunca pasó los sectores, digamos, bajos o medios bajos desde el punto de vista de los ingresos, ¿sí? Nunca se llegó a las clases medias, es decir, la mujer trabajadora del comercio de la esquina, ¿no? De la lavandería, el almacén o lo que sea, que tiene 2 hijos y que no puede pagar un centro de cuidado infantil privado, o que tiene una persona mayor dependiente y no puede pagar una cuidadora o un centro de día o un lo que sea, jamás recibió un beneficio del sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque todo se iba a otras situaciones, sí, más graves, estamos de acuerdo, digamos, pero había que ampliar la cobertura, nunca se llegó. ¿Y qué pasó? Perdimos las elecciones y este gobierno, ¿qué fue lo primero que hizo? Decir, el cuidado, y ahí voy a tu pregunta, es igual a discapacidad. ¡Toing! Infarto colectivo de todas las que trabajamos este tema. Entendemos el cuidado, nos vamos a poner junto con la discapacidad. ¿Por qué? Porque el cuidado es discapacidad. Bueno, y se recortaron un montón de otras políticas, se les sacó plata, etcétera, etcétera. Pero quienes sí entendían de esto, quienes sí, digamos, tenían funcionarios, funcionarias como Estela, digamos, que entiende de esto y que está a cargo y que puede impulsar esas políticas, en el momento que lo tenían que hacer, que era apostar a los sectores medios. Bueno, se olvidaron de ese tema, ¿sí? Y en los sectores medios pasa lo que tú estabas relatando. ¿Personas dependientes solamente? No, claro. Si hablamos de cuidados, no es, digamos, solamente pensarlo para las personas dependientes, personas mayores, infancias, sino para toda la población, y es una concepción amplia, y es esta concepción que creo que la refería Estela a lo largo del ciclo vital, donde en un momento me toca ser cuidada y en otro momento cuidadora, y es un camino de ida y vuelta. Y digamos que va atravesando distintos momentos a lo largo de tu vida, de la de todos y de todas. Ahora, cuando decimos las políticas de cuidado, cuando hay que empezar, bueno, ¿por dónde se empieza en esa idea además de caminar hacia la universalidad? Bueno, generalmente, yo no digo que esté bien ni que esté mal, se dice tomemos estas 4 poblaciones,
la infancia, las personas mayores, las personas discapacitadas y las personas cuidadoras, quienes hacen realmente el trabajo de cuidado para que sean también objeto de esa política. Pero por supuesto que el cuidado es más amplio y nos involucra a todos y a todas, ¿sí? Y después, por último, había algo acá que el cuidado como derecho humano, creo que eras tú misma que lo planteabas. Bueno, sí, yo parto de esa concepción, el cuidado es un derecho. Bueno, acá en Argentina quien ha trabajado mucho eso es Laura Pautasi, ¿verdad? Que es la que investigó eso y lo trabajó muy a fondo. Bueno, reconozcamos al cuidado como un derecho. No en todos los países está reconocido como un derecho, ¿verdad? Y si lo trabajamos entonces desde esa perspectiva de cuidados, bueno, hay que incorporarlo dentro del marco de los derechos humanos también, ¿sí? Hay que trabajarlo desde esa perspectiva. Pero estamos un poquito lejos todavía. En América Latina, quiero decir, insisto, en la clave regional. Estamos un poco lejos de verlo desde esa perspectiva. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que verlo de esa manera, pero también reconozco que se está muy lejos. Y me voy a callar. Bueno, un poco voy a responder en general, sobre todo con la pregunta de Mariana. Por supuesto se puede trabajar sobre las pautas, pero creo que también y sobre todo hay que trabajar sobre, hoy estoy muy siglo XIX, en las condiciones materiales de existencia. Y, por ejemplo, venimos en el CEMPAT, que es un centro del CONICET en Madrid, se está por crear, no sé ahora cuál es el nombre correcto, pero es como un jardín de infantes y no maternal, no, porque justamente no es centro de cuidado infantil con lactarios, porque bueno, pues efectivamente puede ser la licencia, pero también puede ser que una mujer o una persona gestante en situación de gestación pueda querer tener condiciones de bioseguridad para poder trabajar hasta que pueda, no pueda o no quiera o no deba seguir haciéndolo, pueda retomar y en el momento que pueda, quiera, con una temporalidad adecuada, con una espacialidad adecuada. Y por eso decía que no es tan obvio, porque a lo mejor alguna persona prefiere parar, después volver a retomar, otra prefiere seguir en otro ritmo, pero por supuesto tiene que tener las condiciones materiales para poder hacerlo, y eso cuesta dinero, es presupuesto, no es solo decisión política ni onda, como diría, es metros cuadrados, es infraestructura. Lo mismo con la organización del trabajo, nos pasó con el COVID, pero bueno, esta idea que acá, lo digo ahora a título personal, no institucional, ¿por qué retomar una presencialidad tal cual era antes del COVID y no solo el teletrabajo, sino que pueden ser trabajos pautados con ciertos horarios que tienen que ver con la gestión de la vida cotidiana y de los cuidados, que para algunos trabajos de investigación esto no es posible, pero diría casi todos los que hacemos ciencias sociales, no sé, es bastante más ergonómico poder hacer un uso de la presencialidad y del tiempo no tan estructurado. Por otro, respecto a la vida científica, hay ciertas lógicas, bueno, ahí en Claxo están batallando sobre este tema desde hace tiempo, ciertas lógicas de la evaluación científica. Voy a decir solamente dos que todos criticamos, pero después a la hora de evaluar nos olvidamos, es pensarlo todo en un plano desde el individuo y un plano desde la cantidad. Es decir, no pensar que se puede pensar en la productividad, incluso la palabra así planteada, de manera colectiva y de una manera cualitativa. Pero a la hora de evaluar, lo vemos con Marta también en las comisiones y con Gloria, vos decís, no, miren cualitativamente, integral, una trayectoria, no, pero este tiene 19, el otro 14, y bueno, es muy difícil porque hay una cultura y hay una lógica de que no es solo CONICET ni solo Argentina, si no sería bastante más sencillo el asunto, pero que es una batalla cultural, voy a decir, bueno, pensemos cómo es la construcción colectiva de conocimiento y pensemos cómo es lo cualitativo, lo que puede llevar tiempo, todas las cosas que parecieran hoy no estar
estar solamente del lado, digamos, de la queja y la protesta, pero no de la práctica. Y el otro tema que también mencionó Karina, yo creo que hay una apuesta muy fuerte por los procedimientos. Son pequeñas medidas, pero por ejemplo ahora CONICET no acepta un solo comité editorial, comité de organización, comité científico, jurado, que no tienda a la paridad o a la equidad de género. Si bien un pedido de financiamiento, de autorización, de aval, de lo que sea, que no tiene, no tienda o no tenga equidad de género, tienda, pues puede ser impar el número, bueno, a veces pasa. CONICET no avala, no financia, no reconoce. Ahora cuando se están haciendo los concursos para directoras o directores de institutos, en el plan de gestión institucional se incluye algún ítem de gestión de los conflictos interpersonales, de las situaciones eventuales de violencia laboral, acoso y violencia de género, es decir, incluir. Está bien, son todas pequeñas cosas de procedimientos, pero que se espera que, bueno, los jurados de los concursos docentes, no sé cómo es acá en la Universidad Nacional de La Plata, pero bueno, la idea es que los jurados no pueden estar formados por 3 varones, porque está demostradísimo que hay sesgo que después aparece a la hora de los resultados, ¿no? Y otro tema que mencionamos poco hoy, pero poco no, lo hemos mencionado, que es el tema generacional. CONICET en su normativa dice que los consejos directivos de los institutos que son unidades ejecutoras son votables los investigadores con de mayor jerarquía. Y hasta no hace mucho, o sea, hasta que este nuevo directorio del que formo parte, los investigadores e investigadoras de las categorías iniciales no tenían derechos políticos a ser elegidas y elegidos para formar parte de un consejo directivo. Eso también es un modo de producir y reproducir una violencia, porque en general son las edades también de la reproducción, de tener hijos e hijas, etcétera, etcétera. Quiere decir, bueno, a partir de ahora se interpreta que todas las personas que forman parte de la comunidad de un instituto tienen derechos políticos a elegir y a ser elegidas o elegidos. ¿Qué tiene que ver con el cuidado? Y tiene que ver, porque es reconocer a que haya presencia con voz y voto en un órgano colegiado no sé, de administración de un instituto, de todas esas perspectivas. Y por último, bueno, en este aspecto por último, después algo más, vos decías la pregunta por los hijos e hijas en la evaluación quinquenal. Y ahí es un tema porque hijos e hijas hoy son confesables, por decirlo rápido. Sí, tuve hijos, no tuve, qué sé yo. Después empiezan a ver, yo dirigí a una compañera que quería entrar al CONICET que estaba haciendo tratamiento para quedar embarazada, súper invasivo, y cada vez que le preguntaban si tenía, pues se estaba poniendo ya los hijos en el formulario para entrar al CONICET, y ella ponía no, porque no había podido. Y era también una circunstancia de una violencia hacia ella, y después están todas las circunstancias de personas que hacen la transición de género, personas que han tenido una internación psiquiátrica o estado deprimida, una compañera que estaba en situación de prostitución cuando hizo el grado, entonces tenía un promedio más bajo y entonces no le daba para poder tener la beca. Es decir, toda una serie de circunstancias. Esta compañera lo había puesto, me mandó el proyecto y le digo, no lo pongas, porque para el Estado argentino que vos pongas esto, hoy quizás no es tan problemático, pero yo no pondría en un documento que después queda en un expediente. Bueno, pero en definitiva, lo que quería plantear es, que no sé la respuesta, pero es lo que estamos tratando de pensar, es cómo dar cuenta de circunstancias biográficas. Por supuesto, las maternidades, paternidades y cuidados son las como muy groseramente impactan, pero que no tiene por qué capaz una comisión de evaluación de historia saber que esta persona, no sé, tuvo un episodio de depresión y por eso en ese periodo, o estuvo al cuidado de una persona, o tiene una enfermedad autoinmune. Son todos casos que son de mi vida cotidiana hoy. Es decir, ¿por qué para autorizar a no ir a un lugar de trabajo todo el mundo tiene que saber que está haciendo un tratamiento de una enfermedad autoinmune? Después lo tiene que contar a todo el resto. Y bueno, y no sé cómo es buscarle la vuelta para poder hacer eso. Es decir, cómo la institución tiene que escuchar sin meterse en la vida, porque a veces las personas ni siquiera después la van a perseguir o lo que sea, pero no tiene ganas de que, capaz no saben ni los padres que tiene una vicisitud de esta, y lo va a saber toda la comisión de antropología del CONICET. Firmamos confidencialidad, pero
no necesariamente... bueno, digo, ese es un tema, lo que quiero decir es cómo incluir la consideración de las circunstancias biográficas a la hora de la evaluación sin que sea una confesión Foucaultiana, confesar lo que está pasando para que yo te escuche. Y después, simplemente esto de lo que las cuestiones de clases suscribo, así como en otra época el tema del maltrato infantil, la violencia doméstica, como se llamaba, era un tema de los pobres, de clases medias y altas, no pasa, obvio que mito total, pero bueno, efectivamente como a veces las cuestiones también hay una autopercepción de clase donde, bueno, reconocer también esto ha sido también un proceso. Bueno, muy bien. No tengo mucho más que agregar, solo señalar, porque creo que Mario decía hoy que bueno, no confiaba mucho esto de que los varones dediquen tiempo a... Hay un tema de la materialidad muy concreta. Si tenemos un 27, un 30% de brecha salarial, el impacto de salir del circuito de trabajo en los ingresos es bien diferencial. Y el tema de la brecha salarial es un tema, es de las brechas más duras de achicar. En Europa es menos, pero es un 20. Me acuerdo las suizas, cuando se votó el convenio de la OIT, que estuve allí, fue un paro que hicieron las mujeres suizas a partir de las 3 de la tarde, que fue una marcha impresionante. Ellos no tenían recuerdo de una marcha de semejantes dimensiones, porque contaban que a partir de esa hora ya trabajaban para el patrón por la brecha salarial. Entonces el horario de trabajo era hasta las 17, 18 horas y habían hecho... me parece que ahí hay un problema concreto y además... también cómo se sale. Nosotras hemos visto muchas veces, algunas decían, en lo académico es serio, ¿no? Porque saliste del circuito, pero piensen a veces en la administración o en otros lugares de trabajo, volviste de largas licencias de maternidad y no tenés escritorio para trabajar. Digo, hasta ese tema te pasa después, computadora y escritorio que la perdiste. Y en general lo que veíamos desde estas políticas muy maternalistas, que en muchas de las provincias de nuestro país se extienden ilimitadamente las licencias por maternidad cuando no se toca la licencia por paternidad. Nosotros seguimos teniendo en la ley de contrato de trabajo 2 días para el progenitor padre, porque ni hablar, digamos, no se adecuó todavía a matrimonio igualitario, identidad, todo el otro cambio, nuestro propio Código Civil que registra las familias diversas. Creo que ahí, bueno, hay modificaciones que son importantes a que se lleven adelante. Me parece, escuchaba terminando la actividad que tuvimos hoy de planificación del Ministerio, un pedacito pasaban del discurso de Petró. Y Petró cuando, creo que es en el momento en el que sabe el triunfo y habla ahí, o cuando está por asumir. Y él dice muy brevemente que él tiene que su compromiso es una gestión por la vida. Pensemos cómo resuena esto en Colombia, ¿no? Y habla de la justicia social y la justicia ambiental y la paz. Digo, me parece que esas dimensiones son dimensiones profundamente atravesadas por el cuidado de la vida y de las personas y me parece que tienen que ver con dimensiones ético-políticas que son un desafío para la humanidad en los términos, ¿no?, de los niveles de desigualdad, de exclusión, de guerra en las que nos encontramos y cómo ha quedado este mundo post-pandemia, ¿no? Creo que son enormes desafíos y que por lo tanto se coloquen estos temas por más complejos, por lo multidimensional que traen, por, bueno, todas las dificultades en procesos como los que estamos viviendo son agendas fundamentales para enfrentar, ¿no?, esos sistemas de exclusión y de desigualdad. Bueno, muchísimas gracias. Yo me quedé con unos brevísimos comentarios que me gustaría hacer ahora, muy breves. En primer lugar, quería hacer un comentario, dos son de carácter historizador, son dos comentarios historizadores.
Uno es de mi historia personal y es un poco lo que se decía acerca de esa obviedad de que como una becaria no iba a tener licencia por embarazo. Bueno, por supuesto, eso es muy reciente en nuestras normativas institucionales. Yo no tuve, por supuesto. Y hace 30 años quise solicitar, tenía 41 años, y quise solicitar una beca a una institución internacional y la beca era hasta los 40, entonces dije, no voy a hacer el esfuerzo porque yo tengo 41. Y en esta institución me dijeron, no señora, porque usted tiene 3 hijos. Entonces le vamos a descontar 1 año por cada hijo, o sea que a los efectos de la presentación usted tiene 38. Eso hace 30 años pasaba en Europa y aquí, por supuesto, no pasaba. Ahora pasa. O sea que nosotros, como bien dijo Mario, consignamos claramente esas situaciones en el CONICET, a pesar de que hay muchas otras que también, como dijo Mario, y como también recalcaron tanto Estela como Karina, todavía no están lo suficientemente contempladas. Y siguiendo con la historización, quiero ir un poquito más atrás, releyendo un poco la historia de la cultura argentina de las primeras décadas del siglo XX y todas las luchas por la jornada de 8 horas de trabajo, todo lo que devino, las luchas que devino finalmente en la fijación de la jornada de trabajo en 8 horas, también hubo una lucha de las mujeres en ese momento. Y hubo un logro que yo cuando lo leía me pareció paupérrimo, y que fue el siguiente, fue que las mujeres tuvieran su jornada de 8 horas cortada en 2 mitades para poder volver a su casa a cocinar y a atender a su marido y a sus hijos. Bueno, un modelo, por supuesto, patriarcal que en ese momento fue eso, y también me interesa que lo pensemos en relación a todo lo que se comentó en esta mesa, todo lo que se expuso en esta mesa, para que nos quede claro que estamos en otro punto, en un punto muy distinto, en relación con estas distintas historias más recientes y más pertenecientes al pasado. Con respecto a los derechos humanos, yo creo que le quiero agradecer a Mario el texto que nos trajo, porque ahí también tenemos un claro cruce entre cómo intersectan las problemáticas de cuidado con toda la problemática de los derechos humanos. Así que bueno, me parece que ahí eso nos daría para otra mesa. No sé si no hay más preguntas, me gustaría agradecer, no sé si alguien quiere decir algo más, alguien de los presentes. Bueno, no, gracias a ustedes. Quiero agradecer muchísimo, me parece que, bueno, me queda claro que esta es una primera mesa de muchas otras, porque hay muchísimos temas que quedan para profundizar. Y muchísimas gracias también a todas y todos los presentes. Muchas gracias por todo.